Dicen que el viento tiene memoria, que guarda las historias que el alma no se atreve a contar. En el valle de San Lucero, ese viento sopla distinto, huele a trigo, a lágrimas antiguas y a promesas cumplidas. Allí, entre montes dorados y cielos que parecen rezar, comenzó la historia de una mujer que perdió todo, menos su fe. Su nombre era María Inés, y aunque el mundo la rechazó por ser pobre, Dios la eligió para demostrar que las segundas oportunidades existen, aunque lleguen disfrazadas de pruebas. Nadie imaginaba que sus pasos sencillos cambiarían para siempre el destino de una hacienda, de un hombre y de un pueblo entero. Porque cuando el corazón se rinde con humildad, hasta la tierra escucha. Y el cielo, silenciosamente, comienza a moverse. Fue así como el milagro empezó, con una oración en medio del desierto. Con una lágrima que cayó sobre el suelo, y germinó esperanza. La historia de María no comienza con victorias, sino con pérdidas. La pobreza, el abandono y la soledad fueron sus primeras maestras. Pero en cada golpe, ella encontraba la voz de Dios escondida en el silencio. Confía, hija mía, le decía el viento. Y aunque a veces su fe se tambaleaba, nunca se rompía. Su alma era como el trigo, se inclinaba ante la tormenta, pero siempre volvía a levantarse. María no tenía joyas, pero tenía una cruz de plata, no tenía casa, pero tenía propósito. Y fue ese propósito, tan invisible como poderoso, el que la llevó al lugar donde la prueba se convertiría en destino. A una hacienda llamada el Paraíso, donde Dios la esperaba con los brazos abiertos del tiempo. La llegada de María fue como un amanecer en una noche larga. El patrón, don Rafael de la Cruz, era un hombre marcado por la pérdida, endurecido por el dolor. Pero Dios, en su sabiduría, había decidido cruzar sus caminos. Él necesitaba aprender a perdonar, ella, a permanecer. Y así, sin saberlo, ambos se convirtieron en instrumentos del mismo milagro. A través del fuego, la lluvia y el silencio, sus almas fueron moldeadas como arcilla en las manos divinas. El amor entre ellos no nació de deseo, sino de propósito, un amor limpio, que enseña a ver a Dios en el otro. Y en esa unión improbable, la vida entera del valle cambió para siempre. Porque cuando Dios une dos destinos, lo hace para sanar muchos más. A lo largo de los años, María descubriría que las pruebas son solo puertas disfrazadas. Puertas que se abren con lágrimas, pero se cruzan con fe. Cada dificultad que enfrentó, la injusticia, la envidia, la enfermedad, fue parte de una misma lección: la fe no es ausencia de dolor, sino certeza de presencia. Dios no la abandonó ni siquiera cuando el fuego quiso consumirlo todo. Porque donde el hombre ve ruinas, Dios ya está preparando cosecha. Y donde parece haber final, Él escribe comienzos. Así, cada amanecer en San Lucero se volvió testigo del poder de una oración. De esa fe que no se grita, pero transforma. De esa luz que, aunque pequeña, vence todas las sombras. Esta historia no habla de santos inalcanzables, sino de almas humanas que aprendieron a creer. De un hacendado que renació en el perdón, y de una mujer que enseñó al mundo que servir también es amar. Entre los surcos del campo y los rezos del alma, se tejió un amor que sobrevivió a la muerte. Un amor que trascendió la carne, el tiempo y el olvido. Porque la fe convierte lo imposible en promesa cumplida, y lo perdido en legado. Y cuando una vida se entrega a Dios, su historia deja de pertenecerle. Pasa a ser semilla en el corazón de todos los que buscan sentido. María y Rafael no fueron dos personajes, fueron dos caminos hacia la misma cruz. Y en ese cruz, el amanecer llegó cubierto de una neblina espesa sobre el pequeño valle de San Lucero. María Inés, con las manos temblorosas y el corazón cansado, observaba cómo el viento se llevaba las hojas secas del patio. A su lado, una maleta vieja contenía lo poco que le quedaba, una Biblia desgastada, un rosario y una carta sin abrir. Su hogar había sido vendido por deudas y el pueblo murmuraba que era el fin para ella. Pero María no maldijo su suerte, solo levantó la mirada al cielo. Si esto es una prueba, Señor, enséñame a no rendirme, susurró.
Y en ese momento, el viento pareció detenerse para escucharla. El caballo que su padre le había dejado como herencia, Lucero, la esperaba junto al portón. Era un animal noble, de pelaje blanco y ojos que reflejaban la calma del campo. Montó despacio, con lágrimas que se confundían con el rocío. El camino hacia la hacienda El Paraíso era largo y nadie garantizaba que la recibirían. Solo sabía que necesitaba trabajar, servir y volver a empezar. En su corazón, una voz insistía: Dios no te está castigando, te está preparando. Esa frase se convirtió en su refugio mientras avanzaba entre colinas y oración. A media tarde, el sol comenzó a dorar los trigales y el aire olía a esperanza. María Inés rezaba mientras cabalgaba, recordando las palabras de su madre. Las segundas oportunidades nunca llegan vestidas de oro, hija, llegan disfrazadas de dolor. El cansancio la hizo detenerse bajo un viejo roble. Abrió su Biblia al azar y encontró un versículo subrayado con tinta azul. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Sus labios temblaron, pero su alma sintió paz. Esa noche, durmió bajo las estrellas, arropada por el manto del cielo. Lucero pastaba cerca, y el silencio era tan puro que podía oír su propia fe respirando. Soñó con una casa grande, con ventanas doradas por la luz de Dios, y un hombre de rostro serio que la observaba desde lejos. Al despertar, la imagen persistía, como una promesa. A lo lejos, divisó las tierras de la hacienda El Paraíso, fértiles, extensas y silenciosas. Era su destino, aunque aún no lo sabía. El viento trajo la respuesta: sigue caminando. Al llegar a la entrada, un capataz la miró con desconfianza. ¿Qué busca, muchacha?, preguntó con voz áspera. Trabajo, y un techo donde orar, respondió con humildad. Su tono desarmó al hombre, que tras mirarla unos segundos, la dejó pasar. Dentro, los obreros murmuraban que el patrón no soportaba a nadie nuevo. Es un hombre duro, marcado por la pérdida, decían. María solo pensó: Dios no me trajo aquí por casualidad. El patrón, don Rafael de la Cruz, era conocido por su severidad y su silencio. Había perdido a su esposa hacía 5 años, y desde entonces, el campo parecía doler junto a él. Cuando la vio entrar, con su ropa sencilla y mirada firme, algo en su interior se movió. ¿Qué sabe hacer?, preguntó sin levantar la voz. Sé servir, y sé rezar, contestó ella. Rafael frunció el ceño, como si esas palabras le recordaran algo olvidado. Y aceptó contratarla, sin saber que su destino acababa de cambiar. Los primeros días fueron duros. María trabajaba desde el amanecer hasta la noche, limpiando, cocinando, ayudando en los establos. Pero cada acción iba acompañada de una oración silenciosa. El personal comenzó a notarlo: donde ella pasaba, el ambiente se volvía más liviano. El viento olía a pan recién hecho y a perdón. Dios está aquí, murmuró una anciana sirvienta al verla rezar frente al fuego. Y sin saberlo, la prueba de María empezaba a transformarse en bendición. Una tarde, mientras lavaba ropa en el río, encontró una pequeña cruz de plata entre las piedras. La tomó con cuidado, como quien sostiene un mensaje. La limpió y sintió un calor suave en las manos. Al mirar al cielo, comprendió que esa cruz no era casualidad. Señor, si esta es tu señal, enséñame a no tener miedo, dijo con voz temblorosa. El agua reflejó su rostro con una luz que no venía del sol. Dios estaba escribiendo su segunda oportunidad, disfrazada de prueba. Las mañanas en la hacienda El Paraíso tenían un aire antiguo, como si el tiempo se moviera al ritmo del viento entre los eucaliptos. María Inés se levantaba antes que el sol, encendía el fuego, y mientras el agua hervía, murmuraba una oración por cada alma que dormía en aquel lugar. A veces, el amanecer la sorprendía con lágrimas suaves corriendo por su rostro, no de tristeza, sino de entrega. Gracias, Señor, por dejarme empezar de nuevo, decía mirando la cruz de plata colgada en su pecho.
El silencio del campo la escuchaba y los pájaros parecían unirse a su plegaria. En cada jornada, ella sembraba fe donde antes solo había cansancio. Y aunque nadie lo admitía, todos sentían que algo en la hacienda comenzaba a cambiar. Don Rafael observaba desde lejos. La veía cruzar el patio con paso sereno, llevar comida a los jornaleros, curar heridas con agua y oración. Le sorprendía cómo, sin pronunciar grandes palabras, lograba consolar al más rudo de los hombres. Pero en su interior luchaba contra una voz que le decía, no te permitas sentir otra vez. Su corazón seguía encadenado al pasado, al amor que la muerte le había arrebatado. Y sin embargo, cuando María cantaba al final del día, él sentía que el dolor se aquietaba. Debe ser solo el cansancio, se decía, aunque sabía que no era eso. Una tarde, la encontró en la capilla vieja, arrodillada ante un altar cubierto de polvo. La vela que había encendido iluminaba su rostro con una luz suave, casi celestial. Rafael, sin querer, se detuvo en la puerta y escuchó su oración. No te pido riqueza ni descanso, Señor, solo dame fuerzas para cumplir lo que has escrito para mí. El hacendado sintió un nudo en la garganta, hacía años que no escuchaba a nadie hablarle a Dios con tanta verdad. Dio un paso atrás, conmovido y confundido a la vez. El eco de aquella plegaria comenzó a trabajar en su alma endurecida. Esa noche, la tormenta llegó sin aviso. El viento golpeaba los ventanales y la lluvia caía con furia, como si el cielo llorara sobre la tierra. Lucero, el caballo de María, se había soltado del corral, y todos corrían entre relámpagos para rescatarlo. Rafael ordenó que nadie saliera más, pero ella, sin dudar, corrió hacia el campo oscuro. El agua la empapaba, el barro la hundía, pero su voz se mantenía firme, Lucero, confía, Dios está conmigo. Cuando lo encontró atrapado entre ramas, oró antes de tocarlo. Y con una fuerza que no era suya, logró liberarlo justo antes de que un rayo partiera un árbol cercano. Rafael salió corriendo al verla regresar con el caballo a salvo. Su rostro empapado brillaba con el reflejo de la tormenta. ¿Está loca?, gritó, entre enojo y asombro. Podría haber muerto. La vida no se pierde cuando se actúa con fe, Señor, respondió ella, con voz temblorosa pero firme. El silencio que siguió fue más fuerte que el trueno. Por primera vez, Rafael vio en sus ojos algo que no entendía, un coraje nacido del amor a Dios. Y aunque quiso reprenderla, no pudo, algo en su alma se quebró. Desde aquella noche, no volvió a verla igual. Cada vez que pasaba cerca, sentía una paz que no sabía nombrar. María no buscaba su atención, solo hacía su trabajo con ternura y constancia. Sin embargo, él comenzó a esperarla en el comedor, a escucharla hablar con los niños del campo, a observar cómo bendecía cada pan antes de servirlo. Era como si su presencia trajera de vuelta la luz a las paredes grises de la hacienda. Quizás Dios la trajo aquí, no para trabajar, sino para recordarme cómo vivir, pensó. Y por primera vez en años, agradeció en silencio. Los peones notaban los cambios. El patrón ya no gritaba tanto, los jornales eran justos, y hasta el perro viejo del portón volvió a moverse con alegría. María, sin saberlo, había sembrado esperanza donde el dolor había echado raíces profundas. Cada palabra suya era una semilla de fe que germinaba incluso en los corazones más secos. Ella no predicaba, vivía su oración. Y eso bastaba para que el cielo bajara un poco a la tierra. El viento susurraba cada tarde, la prueba se está convirtiendo en milagro. Una madrugada, Rafael despertó sobresaltado por un sueño, veía a su esposa sonriendo, diciéndole perdona y sigue. Salió al balcón y encontró a María arrodillada en el jardín, orando bajo la luna. La luz plateada la envolvía como un manto divino. ¿Qué hace despierta a estas horas?, preguntó él, con voz suave. A veces Dios habla cuando el mundo calla, dijo sin girar el rostro. Sus palabras lo atravesaron como un rayo de verdad. Desde ese instante, Rafael comprendió que Dios le estaba ofreciendo algo más que trabajo o consuelo,
le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Los días siguientes fueron de calma aparente. El cielo amanecía despejado, los campos reverdecían y en la hacienda El Paraíso se respiraba una paz que muchos no recordaban. Pero en el alma de María, el espíritu le susurraba que algo estaba por venir. Las bendiciones suelen llegar después de una tormenta más profunda, pensó mientras colgaba la ropa bajo el sol. Sentía gratitud, sí, pero también un leve temblor en el corazón, como cuando uno percibe el eco de un misterio divino. Señor, si mi fe debe ser probada, que no me falte tu mano, oró con humildad. El viento respondió con un suspiro cálido que rozó sus mejillas. Esa tarde, un hombre llegó a caballo levantando polvo por el camino principal. Vestía de negro y traía consigo la arrogancia de quien cree conocer todos los secretos. Rafael salió a su encuentro, con el rostro endurecido por viejos recuerdos. Era Julián, su cuñado, hermano de la difunta esposa, quien venía con intenciones turbias. «Vengo a reclamar lo que es mío», dijo con voz fría. «Esa tierra debió pasar a nuestra familia». María observaba desde lejos, sintiendo en el aire una sombra antigua. No sabía por qué, pero algo en su espíritu le dijo que aquel hombre traía prueba y tentación. Los días se llenaron de tensión. Julián comenzó a sembrar discordia entre los trabajadores, murmurando mentiras sobre María. «Dicen que roba del almacén, que reza para manipular al patrón», susurraban algunos. María no respondió con enojo, cada ofensa la convertía en plegaria. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», repetía cada noche, frente a la cruz de plata. Aún así, el dolor la tocaba, y había momentos en que las lágrimas caían sobre el suelo del oratorio. Sabía que Dios estaba obrando, aunque la prueba doliera como espina. Una mañana, Rafael la encontró llorando detrás del establo. Sus manos sostenían la cruz, apretándola como quien se aferra a la vida. «¿Quién te ha hecho llorar?», preguntó él, con voz quebrada. «Nadie, Señor, solo la verdad que pesa», respondió sin mirarlo. Él quiso saber más, pero ella solo dijo: «No defiendo mi nombre, defiendo la paz de mi alma». Esas palabras lo dejaron inmóvil. Por primera vez comprendió que la fortaleza de María no venía de orgullo, sino de fe verdadera. Rafael enfrentó a Julián con la firmeza que había olvidado tener. «Esta mujer no es una sirvienta cualquiera», dijo con voz profunda. «Es la razón por la que esta hacienda volvió a respirar». Julián rió con desprecio. «Te estás ablandando, hermano. El dolor te está haciendo débil». «No», contestó Rafael, «el perdón me está haciendo libre». Ese día, los hombres se separaron como dos caminos distintos, uno conducía a la oscuridad, el otro, hacia la redención. María, desde la distancia, dio gracias a Dios por esa pequeña victoria del alma. Sin embargo, la prueba no había terminado. Esa misma noche, el granero se incendió misteriosamente. Las llamas se alzaban contra el cielo, y el miedo corrió por los campos. Rafael intentó entrar para salvar los animales, pero el fuego era implacable. María, sin pensarlo, corrió tras él con un cubo de agua y el rosario entre las manos. «Rafael, salga, no es su batalla». Pero él no escuchaba, atrapado entre humo y recuerdos. Entonces, ella oró en voz alta: «Señor, cubre con tu luz lo que el fuego quiere destruir». De repente, un relámpago iluminó todo el campo. Una ráfaga de viento sopló tan fuerte que las llamas se dispersaron como si una fuerza invisible las apartara. Rafael cayó al suelo, exhausto, pero vivo. María lo cubrió con su manto empapado y lloró de alivio. Él la miró, temblando, y solo pudo decir: «¿Por qué arriesgas tanto por mí?». Ella respondió con dulzura: «Porque Dios no me envió a salvar una hacienda, sino un corazón». En ese instante, el fuego se apagó completamente. El milagro se había manifestado entre cenizas. Al amanecer, la hacienda despertó cubierta por una bruma dorada.
El granero estaba dañado, sí, pero no destruido. Los animales estaban a salvo, y un olor a tierra nueva llenaba el aire. Rafael, aún débil, observó cómo María reparaba con los jornaleros lo que el fuego había dejado. «Esa mujer tiene más poder que mis rezos olvidados», murmuró. Y por primera vez en mucho tiempo, se arrodilló. El viento trajo una sensación de paz tan profunda que las lágrimas brotaron sin vergüenza. Esa tarde, se acercó a ella mientras recogía flores secas del campo. «Gracias», dijo simplemente. «No me las dé a mí, déselas a Dios», respondió con una sonrisa. Rafael bajó la cabeza, y ella añadió, «A veces, las pruebas son solo puertas disfrazadas de fuego. Si las cruzamos con fe, encontramos la vida al otro lado». Él la miró con gratitud, sabiendo que esas palabras serían su guía desde ese día. El campo entero parecía brillar con una nueva luz. Y la segunda oportunidad que Dios le ofrecía comenzaba a florecer en silencio. Los días posteriores al incendio fueron de silencio y reconstrucción. Los hombres del campo levantaban los muros chamuscados mientras el sol doraba las colinas, recordando que incluso la tierra quemada puede volver a dar fruto. María Inés no hablaba mucho, oraba en cada clavo, en cada piedra, en cada aliento. El rosario colgaba de su cuello como una promesa cumplida, y su mirada estaba llena de esa calma que solo conocen quienes han pasado por el fuego y han sobrevivido con fe. Rafael la observaba desde lejos, incapaz de comprender del todo cómo una mujer tan sencilla podía ser tan fuerte. El viento soplaba suave, y con cada ráfaga parecía repetir una misma verdad: Dios la trajo para sanar lo que tú creías perdido. Y en el corazón del hacendado, algo comenzaba a florecer sin permiso. Esa tarde, mientras el cielo se pintaba de naranja, María se acercó al jardín de rosas secas. Allí, donde nadie se atrevía a tocar, yacían las flores que la esposa de Rafael había plantado años atrás. Con ternura, María comenzó a remover la tierra. Sus manos, cubiertas de polvo, parecían devolver vida con solo tocarlas. Rafael, al verla, sintió un nudo en la garganta. «Esas rosas murieron hace tiempo», dijo, intentando disimular su emoción. «Ninguna flor muere del todo si la raíz sigue creyendo en la lluvia», respondió ella, sin mirarlo. Y en ese instante, una pequeña hoja verde asomó entre las espinas. Esa noche, mientras el campo dormía, Rafael caminó hasta la vieja capilla. Encendió una vela frente al altar, donde hacía años no se arrodillaba. Las llamas titilaban como si el cielo lo escuchara. «Señor, no entiendo por qué me diste otra oportunidad, pero si aún hay propósito en mí, úsame para bien», susurró con voz quebrada. La puerta se abrió suavemente, y María entró sin hacer ruido. «Cuando un alma se entrega, el cielo no tarda en responder», dijo con ternura. Ambos quedaron en silencio, envueltos en la luz cálida del altar, como si Dios los hubiera llamado a hablar sin palabras. Al día siguiente, Rafael comenzó a trabajar junto a los peones. Fue la primera vez que lo vieron cargar sacos, limpiar establos y compartir el mismo pan con todos. María lo observaba desde la distancia, con una sonrisa discreta, agradeciendo a Dios aquel cambio. El patrón ya no gritaba, ahora escuchaba. No ordenaba, pedía. Y cuando cruzaba la mirada con ella, había una gratitud muda, como la de quien ha visto un milagro y teme romperlo con un gesto torpe. El campo se llenó de un aire nuevo, como si la misericordia hubiera echado raíces en cada rincón. Una tarde, mientras revisaban los corrales, Rafael se detuvo a su lado. «A veces pienso que tú no llegaste aquí por casualidad», dijo, con voz baja. «Nadie llega por casualidad donde Dios quiere sanar», contestó ella, mirando el horizonte. Sus ojos se encontraron, y un silencio profundo los envolvió. No era un silencio vacío, sino lleno de cosas que el alma entiende antes que la boca. María bajó la mirada, temerosa de sentir demasiado. Y Rafael, con respeto, se alejó despacio,
sabiendo que el amor verdadero solo florece cuando se honra el tiempo de Dios. Esa noche, el viento trajo una lluvia mansa, de esas que no asustan, sino bendicen. María salió al patio y dejó que el agua la empapara. Levantó el rostro y sonrió, recordando cuántas veces había llorado bajo tormentas sin esperanza. Ahora lloraba de gratitud. En el reflejo del suelo mojado vio su cruz de plata brillar como nunca. «Gracias, Señor, por esta paz que no merezco, pero que viene de ti», susurró. Desde la ventana, Rafael la observaba, con el corazón lleno de un amor nuevo, limpio, paciente, nacido de la fe. Los jornaleros decían que algo santo habitaba en la hacienda desde que ella llegó. Las cosechas crecían más rápido, el ganado enfermaba menos, y los niños volvían a reír. El capataz, que antes dudaba de ella, comenzó a rezar también. El fuego, la envidia y la tristeza parecían haber quedado atrás, purificados por el perdón. Y Rafael, cada vez más sereno, comprendía que el verdadero milagro no era salvar el campo, sino salvar el alma. En cada mirada a María, veía reflejado su propio renacimiento. Dios había usado su fe para reconstruir no solo muros, sino corazones. Un domingo, al terminar la misa, el padre del pueblo se acercó a ellos. «El amor no siempre se anuncia con palabras», dijo mirando a Rafael, «a veces se siembra con actos». María sonrió, y Rafael bajó la cabeza, emocionado. Ambos sabían que lo que los unía no era deseo, sino propósito. Aquel día, el sol los cubrió con una luz dorada que parecía un abrazo del cielo. Y mientras caminaban de regreso a la hacienda, el viento susurró entre los trigales. El perdón abrió el camino. El amanecer llegó con una calma extraña. El canto de los gallos, el olor a pan recién hecho, y la brisa tibia del campo llenaban el aire de una paz serena. Pero dentro del alma de María Inés, algo se movía con inquietud. Esa noche, había soñado con una puerta abierta al horizonte y una voz que decía, «Sigue el camino». Despertó con lágrimas, sin entender si era una advertencia o una promesa. Tomó su Biblia y la abrió al azar, «Deja tu tierra y ve al lugar que yo te mostraré». Sintió un estremecimiento, Dios le estaba hablando, otra vez, disfrazado de silencio. Durante el desayuno, Rafael notó su mirada distante. «¿Le ocurre algo, María?», preguntó con tono amable. «Nada, señor. Solo el alma que a veces camina más rápido que los pies», respondió ella con una sonrisa leve. Él quiso insistir, pero no se atrevió. La miró mientras servía el café, pensando cuánto la necesitaba allí, no solo por la hacienda, sino por la vida que le había devuelto. María, en cambio, sentía una mezcla de gratitud y temor. Sabía que el amor de Rafael era puro, pero también sabía que su destino no podía construirse sin escuchar a Dios primero. Esa tarde, caminó hasta el viejo río donde había encontrado la cruz de plata. Se arrodilló en la orilla, mirando su reflejo danzar entre las aguas. «Señor, si me pides que parta, muéstrame el camino, si me pides que me quede, dame la fuerza para no confundir el amor humano con tu llamado», oró con el corazón temblando. El viento sopló fuerte, y una hoja cayó sobre el agua, flotando sin hundirse. María comprendió que su fe debía ser ligera, libre, obediente. Y aunque amaba aquel lugar, sabía que el propósito de Dios no se detiene en un solo suelo. El alma que pertenece al cielo no puede quedarse donde aún hay caminos por andar. Rafael la vio regresar al atardecer, con el rostro sereno y los ojos brillando como si hubiera visto un milagro. «He sentido miedo», confesó él, rompiendo el silencio. «Miedo de perder lo poco que me queda si tú decides irte». Ella lo miró con ternura infinita. «No me perderá, Señor. Quien comparte fe, no se pierde, se multiplica». Rafael asintió, aunque el dolor le atravesó el pecho. Sabía que aquella mujer no le pertenecía, sino a un plan más alto que su deseo. Y en ese reconocimiento comenzó su propio acto de entrega.
Los días pasaron entre despedidas no dichas. María enseñó a los niños del campo a rezar, a los hombres a agradecer, y al propio Rafael a mirar el cielo sin rencor. En las noches, escribía cartas en un cuaderno viejo, como si quisiera dejar su alma impresa entre las páginas del tiempo. Cada palabra era una semilla de amor sembrada para quienes quedarían. Si un día me voy, escribió, no lloren por mí. Dios no me quita, me envía. Y así, su partida comenzó a tener sentido antes incluso de ser real. Un amanecer, llegó al pueblo una carta del convento de San Gabriel. Pedían ayuda para atender a huérfanos y enfermos tras una gran sequía. María la leyó con el corazón encogido, era la misma misión con la que soñaba desde niña. Cuando Rafael vio la carta, sintió el peso del destino caer sobre sus manos. ¿Vas a irte?, preguntó, intentando disimular el temblor de su voz. Creo que sí. Dios me está llamando, susurró ella, con los ojos húmedos. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el viento pareció detenerse para llorar. Esa noche, Rafael se acercó al altar de la hacienda y colocó la cruz de plata sobre una Biblia abierta. Si es tu voluntad, Señor, no me la quites, solo enséñame a amarla como tú la amas, libre, oró con voz temblorosa. En ese instante, una vela se encendió sola, y la llama formó una pequeña cruz de luz en el aire. Comprendió que el amor verdadero no aprisiona, sino que bendice el vuelo. Al amanecer, esperó a María en el portón con un caballo ensillado y un pañuelo blanco en la mano. Ella se acercó despacio, con lágrimas y sonrisa. El adiós se dijo sin palabras, solo miradas y oración. María partió al amanecer, con el corazón lleno de fe y el alma ligera. El viento la envolvía como un manto, y cada paso parecía guiado por una mano invisible. Lucero relinchó al verla alejarse, como si también comprendiera el propósito divino. Desde la colina, Rafael observaba su figura perderse entre la bruma dorada. Sabía que no era una despedida, sino una continuación distinta del mismo milagro. Dios le dio una segunda oportunidad disfrazada de prueba, y a mí, una nueva vida disfrazada de pérdida, murmuró. El sol nacía sobre el campo, y en cada rayo, él sintió la presencia de ella y de Dios. Al llegar al convento, María fue recibida por risas de niños y oraciones de mujeres cansadas. Sintió que su alma había encontrado casa. Cada día, cuidaba enfermos, cocinaba con amor y enseñaba a los pequeños a mirar al cielo sin miedo. El recuerdo de Rafael vivía en su oración, no como nostalgia, sino como gratitud. Algunas almas se encuentran solo para recordarse que Dios nunca olvida a los humildes, pensaba. Y cada noche, al mirar la cruz de plata sobre su mesa, repetía. El amor que se entrega a Dios nunca se pierde, solo cambia de forma. Los días en el convento de San Gabriel amanecían con campanas suaves y el olor a pan recién horneado. María Inés despertaba antes que todas, agradeciendo cada nuevo amanecer con una oración silenciosa. Sus manos, acostumbradas a la tierra y al trabajo duro, ahora curaban heridas y acariciaban cabezas de niños huérfanos. El eco de su fe se expandía por los pasillos, como una melodía que daba consuelo a quienes habían olvidado cómo rezar. Las hermanas decían que su presencia traía paz, y que donde ella miraba, el dolor parecía descansar. Pero dentro de su alma, seguía viva la memoria del campo y de un hombre que había aprendido a perdonar. Señor, susurraba cada noche, haz que mi ausencia en la hacienda sea semilla, no sombra. Mientras tanto, en el paraíso, la vida también florecía. Rafael había reconstruido el granero, restaurado la capilla y abierto las puertas de su casa a los necesitados. Ya no era el hacendado duro de antes, sino un hombre con manos que sabían bendecir. Los jornaleros lo miraban con respeto nuevo, porque su autoridad ahora nacía de la bondad. En las tardes, se sentaba bajo el roble donde María solía orar, con una Biblia abierta sobre las rodillas. El viento jugaba con las páginas, y él decía con una sonrisa, así responde Dios, con aire y silencio.
La fe que ella había sembrado seguía creciendo, invisible y fuerte, como el trigo antes de la cosecha. Una tarde, una niña llegó al convento con fiebre y miedo en los ojos. María la sostuvo entre sus brazos y sintió que su corazón se quebraba por dentro. Era hija de un trabajador de la hacienda y en su mano traía una carta arrugada. Con voz débil, la niña dijo: «El patrón me mandó aquí, dijo que usted sabría qué hacer». María abrió el papel y leyó: «Donde usted esté, allí también estará mi oración. Ayúdela en mi nombre». Las lágrimas rodaron por su rostro, silenciosas, como bendición. Rafael no la había olvidado, su amor había aprendido a servir a través de la distancia. El cuidado de la niña fue un milagro en sí mismo. María mezclaba fe con medicina, oración con ternura, y cada noche se arrodillaba a los pies de su cama. «Señor, sana no solo su cuerpo, sino el corazón de quienes la esperan», pedía con voz quebrada. El tercer día, la fiebre cedió. La pequeña abrió los ojos y sonrió, diciendo: «Soñé con una luz dorada que me llamaba por mi nombre». María supo en ese instante que Dios estaba allí, guiando cada detalle. El milagro se había manifestado, otra vez, disfrazado de cuidado. El pueblo comenzó a hablar de la mujer del convento que curaba con fe. Gente de lejos llegaba buscando consuelo, no solo para el cuerpo, sino para el alma. María no se consideraba santa, solo una sierva obediente al plan divino. «Yo no curo», decía, «solo abro la puerta para que Dios entre». Cada palabra suya era una llama encendida en la oscuridad de los que ya no creían. Y así, su nombre se convirtió en oración, su historia en esperanza. El eco de su fe cruzó montañas, alcanzando corazones que nunca la habían visto, pero sentían su luz. Una tarde de otoño, una carreta llegó al convento con un cargamento de granos y flores. No traía remitente, solo una nota escrita con letra firme. «Del fruto de lo que usted sembró. Que siga alimentando almas como alimentó la mía». María reconoció la escritura de Rafael y sonrió con ternura. No necesitaba más palabras, aquel gesto era su testamento de amor. Colocó las flores frente al altar y dijo: «Gracias, Señor, porque el amor que se ofrece no muere, se multiplica». Y mientras el incienso llenaba la capilla, sintió que la presencia de Rafael la abrazaba a través del viento. El perdón, una vez más, había unido dos almas sin necesidad de tocarse. Con el paso del tiempo, María se volvió guía espiritual para muchas mujeres del pueblo. Les enseñaba a coser, a rezar y, sobre todo, a esperar en Dios con paciencia. «Cada lágrima es una semilla de futuro», les decía, mirando el horizonte dorado. Su historia se volvió inspiración, la sirvienta que llegó con nada y trajo el cielo en sus manos. Pero en su humildad, seguía barriendo los pasillos, cantando en voz baja y escribiendo en su cuaderno. Sus páginas hablaban de amor, obediencia y milagros cotidianos. Y al final de cada día, su última frase era siempre la misma: Dios tenía un plan. Esa noche, mientras el sol se apagaba detrás de los cerros, María se sentó en el jardín del convento. El cielo se tiñó de violeta y el aire olía a promesa cumplida. Cerró los ojos y recordó el valle de San Lucero, la hacienda, el fuego, la lluvia y la mirada de Rafael. Todo había sido parte del mismo milagro disfrazado de prueba. Sintió paz, una paz tan profunda que parecía música. «Gracias, Señor, por enseñarme que la fe no se mide en victorias, sino en fidelidad», susurró. Y el viento, cómplice, le respondió con un murmullo: «Tu historia aún no termina». El amanecer trajo un cielo dorado y un silencio distinto, como si el mundo contuviera la respiración. María Inés se encontraba rezando en la pequeña capilla del convento cuando la Madre Superiora se acercó con paso pausado. «Hija, ha llegado una carta para usted», dijo con una sonrisa suave. María la tomó con manos temblorosas, reconoció enseguida el sello de la Hacienda El Paraíso. Su corazón latió con fuerza mientras rompía el sobre. Dentro,
Una letra firme le hablaba con la misma paz que un suspiro: el campo floreció, pero el alma aún te espera. Era Rafael, y en esas pocas palabras, Dios volvía a llamarla al mismo punto donde su historia había comenzado. María se quedó inmóvil por un largo momento, mirando al crucifijo frente al altar. No era una invitación cualquiera, era una nueva misión disfrazada de regreso. El alma le ardía con una mezcla de nostalgia y propósito. ¿Debo volver, Señor?, preguntó con voz temblorosa. El viento se coló por las ventanas y movió las velas, formando una llama doble, como dos luces que se encontraban. Entonces comprendió: Dios no la llamaba a revivir el pasado, sino a cerrar un ciclo con amor y gratitud. Era hora de volver al valle donde la prueba se transformó en milagro. El viaje fue largo y silencioso. El camino polvoriento parecía el mismo, pero ahora sus pasos eran distintos. Ya no era la muchacha que llegó con miedo y lágrimas, sino una mujer templada por la fe. El caballo lucero, más viejo pero aún fiel, la llevaba con paso lento y digno. A medida que avanzaba, los árboles la saludaban con sus ramas, y el cielo parecía brillar un poco más. Cada rincón traía recuerdos, pero también nuevas promesas. «Estoy lista, Señor», murmuró, «para lo que quieras enseñarme otra vez». Cuando divisó los muros de la hacienda, el corazón se le llenó de ternura. Nada había cambiado demasiado, y sin embargo, todo era distinto. Las flores del jardín crecían con más vida, los trabajadores la saludaban con sonrisas sinceras. En el portón, Rafael la esperaba con una manta sobre los hombros y una mirada llena de luz. Había envejecido un poco, pero su semblante irradiaba paz. Al verla, no dijo palabra alguna, simplemente inclinó la cabeza, como quien recibe un milagro. María bajó del caballo y le tomó las manos. El silencio que los envolvió fue más elocuente que cualquier saludo. Ambos sabían que no se debían explicaciones, solo gratitud. «No pensé volver a verte», dijo él, finalmente. «Yo tampoco, pero cuando Dios llama, uno no pregunta, solo obedece», respondió con dulzura. Rafael asintió, con lágrimas contenidas. «Desde que te fuiste, aprendí que la fe no necesita verte para seguirte». María sonrió, mirando el cielo. «Entonces tu alma también floreció, Rafael». Eso era lo que él quería. Los días siguientes estuvieron llenos de calma y oración. María visitó la vieja capilla donde solía encender sus velas y arrodillarse en secreto. Ahora el altar brillaba limpio, lleno de flores frescas y la cruz de plata que Rafael había conservado todo ese tiempo. «Nunca dejé que se apagara», dijo él. «Era mi forma de recordarte que la fe no muere». Ella la tocó con ternura, sintiendo el mismo calor de años atrás. «No era la cruz la que me sostenía, Rafael. Era la promesa que ella representaba». Y ambos supieron que el milagro seguía vivo, palpitando entre ellos. El pueblo entero se conmovió con su regreso. Las mujeres del campo acudían a pedirle consejo, los niños corrían tras ella como tras una bendición. María hablaba poco, pero cada palabra suya era una semilla. «Dios no se olvida de dónde empezó su obra», decía mientras ayudaba a reconstruir un orfanato cercano. Rafael la acompañaba en todo, con respeto y gratitud. No era un amor de deseo, sino de propósito compartido, de almas que habían aprendido a servir juntas. Y en cada jornada, ambos sentían que su encuentro no era un retorno, sino una continuación. Una tarde, al caer el sol, María se sentó bajo el viejo roble donde todo había comenzado. Las hojas susurraban melodías antiguas y el aire olía a lluvia. Rafael llegó despacio y se sentó a su lado, sin decir palabra. «¿Sabes?», dijo ella después de un rato. «Cuando partí, creí que la prueba había terminado». «¿Y ahora?», preguntó él, «¿qué crees?». «Que la prueba nunca termina, solo cambia de forma. La fe se renueva como la tierra después del invierno». Rafael sonrió, mirando el horizonte.
Y en silencio, ambos agradecieron al cielo por ese reencuentro tan divino como humano. Esa noche, el cielo se cubrió de estrellas como si fuera una bendición extendida sobre el valle. La hacienda volvió a resonar con risas y cantos, y la paz que había nacido en la prueba se hizo morada eterna. María comprendió que no había regresado solo por amor, sino para entregar una última enseñanza. El perdón, el servicio y la fe eran las raíces del mismo árbol que los había unido. Y al mirar a Rafael orando frente al altar, entendió que su misión estaba completa. No había final triste, solo propósito cumplido. Dios tenía un plan, murmuró, mientras una lágrima de gratitud caía sobre su Biblia abierta. Al amanecer, una brisa dorada recorrió los campos. Los trabajadores decían que el aire olía diferente, como si la tierra hablara. María caminó hasta el portón y miró hacia el horizonte con una sonrisa serena. Rafael la siguió con la mirada, comprendiendo que su presencia era ya parte del paisaje, parte del milagro. Nada se había perdido, todo había sido transformado. Y mientras el sol iluminaba sus rostros, el viento trajo una última promesa. El amor que nace en Dios no termina, solo regresa para florecer. El invierno llegó silencioso, cubriendo los cerros con neblina y el aire con aroma a tierra mojada. La hacienda El Paraíso se mantenía serena, pero algo comenzó a cambiar en el cuerpo de Rafael. Sus manos, antes firmes, temblaban al sostener las riendas, su voz se volvía más suave, como si el alma se estuviera preparando para un viaje largo. María lo notó enseguida, conocía ese tipo de silencio, el que antecede a las pruebas más hondas. Una tarde, mientras él tosía junto a la ventana, ella se acercó con una manta y una oración en los labios. «No es nada», dijo él, fingiendo calma. Pero en sus ojos se reflejaba la verdad que el cuerpo ya no podía esconder. Los días siguientes fueron más lentos. El frío se metía por las rendijas y la chimenea ardía casi todo el día. María se encargaba de todo, el té de hierbas, las medicinas, los rezos, el consuelo. A veces, Rafael despertaba sobresaltado y la encontraba junto a su cama, rezando el rosario con lágrimas discretas. «No llores, María», decía él. «Si me toca irme, será porque Dios quiere que vea desde arriba lo que tú aún sembrarás aquí». Ella lo miraba con el alma hecha nudo. «Nadie parte sin propósito, Rafael, pero si ese día llega, prométeme que dejarás que la fe te lleve sin miedo». El médico del pueblo vino y habló con palabras que el corazón de María ya había escuchado antes. «Es el tiempo, hermana, su cuerpo se está apagando». Ella no respondió, solo tomó la mano de Rafael y la apretó con ternura. «¿Ves, Rafael? Hasta la muerte se disfraza de prueba». Él sonrió débilmente. «Entonces, supongo que esta es mi segunda oportunidad, disfrazada de partida». Ambos rieron entre lágrimas, sabiendo que Dios tenía la última palabra. El viento golpeaba las ventanas con suavidad, como si el cielo también velara junto a ellos. Cada tarde, María le leía pasajes de la Biblia mientras el fuego crepitaba. Su voz era un bálsamo, su presencia una oración viva. «No temas, porque yo estoy contigo», leía ella, «yo te fortaleceré y te ayudaré». «Esa promesa me basta», decía él, cerrando los ojos. Algunas veces se quedaba dormido con la sonrisa de quien ya ha hecho las paces con su historia. María, al verlo, comprendía que el amor no siempre se mide en años, sino en almas que se reconocen. Y esa certeza le daba fuerza para seguir, incluso cuando el dolor se volvía insoportable. Una noche, mientras las estrellas cubrían el cielo con su manto, Rafael pidió salir al jardín. María lo ayudó a caminar hasta el viejo roble, el mismo donde tantas veces habían orado. El aire era frío, pero su mirada tenía fuego. «María», dijo con voz apenas audible, «si no hubiera conocido tu fe, habría muerto antes de morir». Ella tomó su mano y respondió, «y si no hubiera visto tu conversión, jamás habría entendido el poder del perdón». Ambos se miraron en silencio.
El viento sopló con una dulzura extraña, moviendo las hojas como un coro celestial. Y en ese momento, comprendieron que la presencia de Dios estaba allí, entre ellos. Los días se fueron haciendo más cortos, y el cuerpo de Rafael, más débil. Sin embargo, nunca dejó de sonreír al escuchar los rezos de María. Ella transformó su habitación en un altar de luz, flores, velas y una cruz que brillaba con reflejos dorados. A veces, los trabajadores se acercaban a la ventana solo para escuchar su voz rezando. Era como si el alma del hacendado se preparara para subir al cielo entre plegarias y gratitud. «No te despidas con tristeza», le dijo una tarde. «El amor que Dios bendice no conoce distancia». Y María comprendió que aquella sería su última lección. Cuando llegó la noche más fría del invierno, el cielo se iluminó con un resplandor inusual. María estaba junto a su cama, sosteniendo su mano, repitiendo una y otra vez: «Señor, que tu voluntad sea luz para su camino». Rafael abrió los ojos por última vez y murmuró: «Gracias, por haber sido mi milagro disfrazado de mujer». Una lágrima cayó sobre la Biblia abierta y el viento apagó la vela con un suspiro. Pero María no lloró. Solo inclinó la cabeza y dijo: «El alma que vuelve a ti nunca muere». El amanecer siguiente, la hacienda entera guardó silencio. Las campanas de la capilla sonaron despacio, y el sol se filtró por las ventanas, bañando el cuerpo de Rafael con una luz dorada. María rezó por él, no como quien se despide, sino como quien entrega. Su rostro estaba sereno, y su voz firme. Sabía que su historia no terminaba allí, sino que continuaría en cada alma que había sido tocada por su fe. Dios no le quitó la vida, pensó, solo le devolvió el cielo. Y en ese pensamiento, encontró consuelo y fuerza para seguir. Esa noche, se sentó sola bajo el mismo roble donde tantas veces había orado. El viento jugaba con su cabello y el horizonte parecía arder en oro. «Gracias, Señor», susurró, «por haberme enseñado que incluso la pérdida es parte del amor». Cerró los ojos y sintió que no estaba sola. El aire se llenó de paz, y una voz suave, como venida de lejos, pareció decir: «No llores, María, porque estoy donde siempre estuve, en tu oración». El viento se calmó. El milagro había sucedido, una vez más, disfrazado de despedida. El invierno se fue tan silencioso como había llegado, dejando tras de sí una calma nueva en la hacienda El Paraíso. La tierra, bañada por la lluvia, volvió a reverdecer, y los trigales se mecían al viento como si rezaran por el alma de Rafael. María Inés permaneció allí, cumpliendo la promesa que le había hecho a Dios y al propio Rafael, cuidar el campo, a su gente y la fe que habían sembrado juntos. Cada amanecer la encontraba en la capilla, encendiendo una vela ante la cruz de plata. Su oración no pedía milagros, solo decía: «Gracias, Señor, por lo vivido». Y en ese acto de gratitud diario, el dolor comenzó a convertirse en luz. El alma que había amado seguía viva, pero ahora habitaba en la brisa, en la lluvia y en el suspiro de cada oración. Los trabajadores la llamaban Doña María del Cielo, porque decían que donde ella estaba, las penas se hacían más leves. Ella sonreía ante ese apodo, recordando que no había hecho nada más que amar y servir. La hacienda prosperaba otra vez, los cultivos crecían con fuerza, los animales se multiplicaban y los niños corrían libres entre los campos. Era como si la presencia de Rafael, invisible pero constante, siguiera bendiciendo el lugar. Cada tarde, María reunía a todos bajo el roble y leía un pasaje de la Biblia. Sus palabras eran simples, pero llenas de verdad: el amor no termina cuando alguien parte. Solo cambia de casa. Y las almas del campo aprendieron a creerlo. Una tarde, el padre del pueblo visitó la hacienda. Había oído hablar de los cambios y quiso ver con sus propios ojos aquella paz inexplicable. Encontró a María barriendo el suelo de la capilla, cantando una melodía suave que parecía venir del cielo. «Hija», le dijo el sacerdote, «Dios ha hecho de tu dolor una predicación.
Ella levantó la vista, con humildad, y respondió: Padre, yo no predico, solo vivo lo que Él me enseñó, que todo lo que se pierde en la tierra se gana en el alma. El sacerdote sonrió conmovido. Y al salir, dijo a los suyos: esa mujer no solo sirve a Dios, lo refleja. En los días de soledad, María se sentaba bajo el mismo roble donde Rafael solía orar. Allí escribía cartas que nunca enviaba, cartas al cielo, llenas de agradecimiento. Querido Rafael, escribía, hoy los niños han reído más que nunca y el trigo brilla como tu mirada aquella tarde. Guardaba cada carta en una caja de madera junto a su Biblia, sabiendo que algún día, quizá en el cielo, las leerían juntos. El viento, su viejo confidente, las movía con dulzura, como si también las leyera. Y en esos momentos, María sentía que el amor no era ausencia, sino un diálogo eterno entre almas que se recuerdan en Dios. Los años pasaron, y con ellos, los cabellos de María se tornaron plateados como el amanecer sobre los cerros. Pero su paso seguía firme, y su voz, llena de fe. El convento de San Gabriel la invitó a regresar, pero ella sabía que su misión estaba allí, en el valle. El paraíso no era solo una hacienda, era un altar levantado sobre la memoria del perdón y del amor verdadero. Cada semana recibía a viajeros y peregrinos que venían a pedir oración o consejo. Y a cada uno, María les decía lo mismo: Dios te puede quitar todo, menos el propósito. Esa frase se volvió lema del pueblo, un eco de esperanza que cruzaba generaciones. Una mañana, una joven campesina llegó llorando a la hacienda. Había perdido a su esposo en un accidente y decía no tener fuerzas para seguir. María la abrazó y la llevó al altar donde aún ardía una pequeña vela por Rafael. Mira esta luz, le dijo. No quema, no grita, solo permanece. Así es el amor de Dios, silencioso, pero eterno. La muchacha sonrió entre lágrimas y prometió no rendirse. Al verla irse, María entendió que cada alma que llegaba a ella era otra semilla que debía cuidar. Y así siguió cumpliendo el propósito que el cielo le había confiado. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de tonos dorados y vino. María salió al campo y contempló la cruz del horizonte. Recordó el incendio, la lluvia, el perdón, el amor, todo lo que había pasado parecía ahora un solo latido. Gracias, Señor, susurró, porque no me quitaste, me transformaste. Cerró los ojos y respiró profundamente. El viento trajo consigo el olor a rosas, esas mismas que un día revivieron con su oración. Y supo, en lo más profundo de su alma, que Rafael estaba allí, sonriendo entre las nubes. Aquella noche, escribió su última carta antes de dormir. Hoy comprendí que la fe no es esperar sin llorar, sino confiar aún con el corazón roto. Que las segundas oportunidades no siempre traen alegría inmediata, pero siempre traen sentido. Y que el amor, cuando nace de Dios, no muere, se queda en cada mirada, en cada campo, en cada oración compartida. Cerró el cuaderno, apagó la vela y miró el crucifijo con ternura. Tu voluntad ha sido mi historia, dijo. El viento sopló, moviendo las cortinas, y una paz inmensa llenó el cuarto. El amanecer siguiente trajo un silencio dorado sobre la hacienda. Los trabajadores la buscaron y la hallaron dormida, con una sonrisa serena, su rosario entre las manos y la cruz de plata sobre el pecho. Nadie lloró, sabían que su alma había partido como vivió, en paz, en fe, en amor. Las campanas del pueblo repicaron lentamente, anunciando no una pérdida, sino una victoria del espíritu. Y sobre el valle, el sol se elevó como un manto de promesas. El viento, una vez más, susurró, el amor del campo, también es el amor del cielo. Pasaron los años, y la historia de María Inés se convirtió en un susurro eterno entre los campos de San Lucero. Los ancianos contaban su vida al calor del fogón, y los niños crecían escuchando que una mujer de fe cambió el destino de una hacienda y de un hombre.
La casa donde había vivido se volvió una pequeña capilla blanca, con una cruz dorada en la entrada y un jardín que siempre florecía, sin importar la estación. Los viajeros que llegaban de lejos decían que el aire allí tenía un aroma distinto, mezcla de trigo, lluvia y esperanza. Nadie sabía explicar el milagro, pero todos coincidían en que la presencia de María aún caminaba entre los surcos. El viento, cómplice de su historia, seguía repitiendo las mismas palabras: Dios tenía un plan. Y cada alma que se detenía a escuchar, encontraba consuelo en ese eco invisible. En el altar principal de la capilla, descansaba la cruz de plata, aquella que María había encontrado en el río. Brillaba con un resplandor propio, suave pero constante, como si guardara la fe de generaciones enteras. Los campesinos dejaban flores, cartas y oraciones escritas con manos temblorosas. Algunos pedían salud, otros perdón, otros simplemente daban gracias. Y muchas veces, al amanecer, la luz del sol atravesaba el vitral y formaba una sombra de cruz sobre el suelo, justo donde ella solía arrodillarse. «Es María que nos visita», decían los niños. Y los adultos, en silencio, sabían que aquella luz no era casualidad, sino la respuesta del cielo a una vida que nunca se apagó. Rafael también fue recordado con gratitud. Su nombre quedó grabado en una placa junto a la de María, el hacendado que aprendió a perdonar. Las generaciones posteriores conservaron la hacienda como un lugar de oración y encuentro. Cada año, en la fecha de su partida, los habitantes del valle celebraban una misa bajo el viejo roble. El mismo árbol que había sido testigo de oraciones, promesas y despedidas, ahora servía de altar natural. Y cuando el viento soplaba entre sus ramas, el sonido parecía decir los nombres de ambos, como un canto de eternidad. El amor que nació de una prueba seguía floreciendo como un milagro sin final. Una joven llamada Lucía, descendiente de los primeros trabajadores del paraíso, solía visitar la capilla todos los días. Había crecido escuchando las historias de María Inés y soñaba con servir a Dios del mismo modo. Una tarde, mientras rezaba frente al altar, vio una pequeña hoja caer del techo y posarse sobre la cruz de plata. Sintió un calor suave recorrer su cuerpo, y una voz interior le dijo: «No temas, hija. Continúa la obra». Desde entonces, Lucía comenzó a ayudar a los pobres, a enseñar a los niños a orar y a cuidar los campos como sagrado tesoro. El Espíritu de María había hallado en ella una nueva morada. El milagro de la fe seguía reproduciéndose, silencioso pero imparable. El pueblo entero empezó a cambiar. Los corazones duros se ablandaban, los conflictos se resolvían con oración, y los domingos, la capilla se llenaba hasta desbordar. Ya no se hablaba de riqueza o poder, sino de bondad y propósito. Los campesinos decían: María y Rafael sembraron amor, y nosotros cosechamos fe. El valle, una vez olvidado, se convirtió en lugar de peregrinación. Llegaban personas de otros pueblos buscando la paz que allí se respiraba. Y cada vez que alguien preguntaba cómo había comenzado todo, la respuesta era siempre la misma. Dios le dio una segunda oportunidad, disfrazada de prueba. Lucía, con los años, se convirtió en la nueva guardiana de la capilla. Nunca se proclamó santa, pero su mirada tenía el mismo brillo que alguna vez tuvo María. Llevaba siempre un rosario entre los dedos y una sonrisa dispuesta para quien necesitara esperanza. A menudo repetía las palabras que había aprendido de los viejos del pueblo. El amor no muere cuando alguien parte, muere solo cuando dejamos de creer. Y con esa convicción, seguía encendiendo la misma vela que un día María había prendido frente al altar. La llama nunca se extinguió, ni el viento, ni el tiempo, ni el olvido pudieron con ella. Era el símbolo perfecto de un amor que había trascendido la vida y la muerte. Con el paso de las décadas, el valle prosperó. Las cosechas se multiplicaron, los caminos se abrieron, y un pequeño letrero en la entrada del pueblo decía: «Bienvenidos a San Lucero, tierra de segundas oportunidades». Los visitantes, al leerlo, sentían una emoción que no sabían explicar. Algunos decían que la luz del amanecer en aquel lugar tenía un tono diferente, más cálido,
más divino. Y quizás era cierto, porque cada rayo parecía contener la bendición de dos almas que habían hecho del amor su oración más pura. El paraíso seguía siendo, fiel a su nombre, un pedazo del cielo en la tierra. Una tarde, cuando el sol caía tras los trigales, Lucía encontró un cuaderno viejo detrás del altar. Estaba cubierto de polvo, pero las páginas conservaban una letra dulce y firme. Era el diario de María Inés. En la última página, escrita con tinta azul, se leía: si alguien encuentra estas palabras, recuerde, las pruebas son puertas disfrazadas. Atrévase a abrirlas con fe, porque al otro lado siempre espera Dios. Lucía cerró el cuaderno con lágrimas en los ojos y lo colocó de nuevo sobre el altar. Y ese día comprendió que su historia, y la de todos los que allí vivían, era la continuación del milagro. El viento volvió a soplar sobre los campos, levantando el polvo dorado que bailaba bajo el sol. La cruz del horizonte brillaba con fuerza, como si el cielo mismo sonriera. Las campanas del pueblo sonaron a lo lejos, marcando una nueva aurora. Y en ese instante, todo el valle pareció murmurar una sola verdad. El amor que nace de una prueba nunca se apaga. Se convierte en eternidad. Así, el silencio del amanecer sobre San Lucero tenía algo sagrado. Las campanas de la capilla tocaban despacio, y el sol, en su primer rayo, bañaba la cruz de plata con una luz tan pura que parecía venir directamente del cielo. No había prisa, ni dolor, ni sombra. Solo esa paz dorada que queda cuando una historia se cumple en obediencia. El viento jugaba entre los trigales, llevando consigo las voces del pasado, las risas, las oraciones, los perdones. Era como si el alma de María Inés aún caminara entre los surcos, recordando que cada lágrima derramada por amor fue semilla de eternidad. El campo respiraba fe. El pueblo había aprendido a mirar el cielo con otros ojos. Ya no temían a las pruebas, porque sabían que Dios las vestía de propósito. Cuando el dolor llegaba, alguien siempre decía: recuerda a María. Todo lo que duele puede florecer. Y esa frase bastaba para calmar el corazón. Los niños crecían con esperanza, los adultos con humildad, y los ancianos con serenidad. La vida en San Lucero era simple, pero llena de sentido. La fe había echado raíces tan profundas que ni el tiempo ni el olvido podrían arrancarla. El viejo roble seguía en pie, firme y majestuoso, guardián de secretos y promesas. Bajo su sombra se celebraban bodas, bautizos y despedidas. Allí los hombres pedían fortaleza y las mujeres, consuelo. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, las hojas parecían cantar, repitiendo palabras que ya eran parte del alma del valle: Dios tenía un plan. Y quienes escuchaban comprendían que nada en la vida había sido en vano. Porque donde hubo fe, el milagro siempre había estado esperando. Solo hacía falta creer. Los descendientes de los antiguos trabajadores aún cuidaban la hacienda. Lucía, ya anciana, seguía encendiendo cada amanecer la vela del altar. Su cabello blanco brillaba con la misma luz que un día rodeó a María Inés. Las generaciones jóvenes la llamaban la heredera del milagro. Y aunque ella reía ante ese título, en su mirada se veía la misma ternura que una vez cambió el destino del lugar. Yo no soy santa, decía, solo sigo los pasos de una mujer que supo confiar en Dios más que en su propio miedo. Y así, la historia continuaba viva. El cuaderno de María, aquel diario escondido detrás del altar, se volvió una reliquia del alma. Cada cierto tiempo, el sacerdote del pueblo leía un fragmento durante la misa. Las palabras parecían escritas para todos los tiempos, llenas de fe, humildad y promesa. Perdonar no es olvidar, decía una página, es recordar sin herida. Servir no es perder, decía otra, es encontrar a Dios en lo pequeño. Y en la última hoja, escrita con letra temblorosa, el amor que se entrega nunca muere, simplemente cambia de cielo. Nadie escuchaba sin que una lágrima se mezclara con la sonrisa. Cada año, durante la fiesta de San Gabriel, los habitantes del valle subían al cerro con velas encendidas.
Desde arriba, el pueblo parecía un manto de estrellas sobre la tierra. Allí, bajo el cielo inmenso, daban gracias por los milagros, por las segundas oportunidades, por la fe que había nacido de una prueba. Y siempre, antes de volver, alguien decía en voz alta: gracias, María Inés, por enseñarnos a creer. Las montañas respondían con eco y el viento completaba la oración. Era la voz de la gratitud, resonando en la eternidad. Con el paso del tiempo, los nombres de María y Rafael se volvieron leyenda. Pero no una leyenda de héroes o hazañas, sino de amor obediente y fe sencilla. Los pintores retrataron su historia, los poetas la escribieron en versos, y los campesinos la contaron en canciones al atardecer. En cada una de esas versiones, el mensaje seguía siendo el mismo. Dios nunca olvida a los humildes. Él transforma el dolor en destino, el fuego en luz y la pérdida en propósito. Y cuando el corazón se rinde con fe, la vida misma se convierte en oración. La Capilla Blanca, con su cruz dorada, sigue siendo el corazón del valle. Quien entra allí siente una paz que no se puede explicar. Algunos aseguran haber visto, al caer la tarde, una figura femenina de vestido sencillo y sonrisa tranquila encendiendo una vela en silencio. Nadie teme esa presencia, al contrario, todos la reconocen. Es María, dicen. Vino a recordarnos que Dios sigue obrando en lo invisible. Y entonces, el aire se llena de perfume a flores secas y a pan recién hecho. El milagro se hace cotidiano. En los cielos de San Lucero no hay atardecer sin color dorado. Dicen que es la firma de Dios sobre el valle que un día eligió para mostrar su misericordia. Cada rayo de sol parece una caricia, cada sombra, una lección. Y cuando la lluvia cae, los habitantes miran hacia arriba y sonríen. Es María llorando de alegría, dicen los niños. El cielo y la tierra ya no se sienten distantes, se abrazan en cada oración. La eternidad se volvió parte del paisaje. Así terminó la historia de una mujer que llegó pobre y se fue rica en espíritu. Que perdió todo y ganó el cielo. Que fue rechazada por el mundo, pero elegida por Dios. Su vida fue una carta abierta de amor y fe, escrita con lágrimas, fuego y esperanza. Una carta que aún se lee con el alma, en cada campo, en cada corazón dispuesto. Y aunque sus pasos ya no resuenan sobre la tierra, su voz sigue viva en cada viento que pasa, diciendo: el perdón abre el camino. Porque María Inés no fue solo una mujer, fue un mensaje. Un recordatorio de que las segundas oportunidades existen, aunque lleguen disfrazadas de pruebas. De que la fe no nos libra del dolor, pero lo llena de sentido. Y de que todo lo que Dios permite es parte de un plan más grande, más sabio, más hermoso que nuestro miedo. Quien aprende eso, ya ha encontrado el verdadero paraíso. El de la paz que no depende del mundo, sino del alma reconciliada con su Creador. El paraíso que comienza cuando decimos: